Amigos y amigas del Arriero, muy buenas noches. Estamos en un programa especial, como todos los programas del Arriero, con Edmundo Beteta. Edmundo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, y a todo el público. Edmundo es un viejo conocido de Javier Torres, gran amigo del Arriero, economista, director del CICEPA, Centro de Investigaciones Sociales, Económicas y Antropológicas de la Universidad Católica. Y ha sido presidente de Servir. Así es. Durante un periodo de 8 meses. 8 meses. Sí. Edmundo, te he invitado porque hay un tema que está en todos los medios, está en el debate, está en las calles y que está generando mucha preocupación de diferentes actores. La ley del servicio civil, esta propuesta que plantea una reforma del Estado, y que aspira, creo, a algo que todos aspiramos, a que el Estado funcione mejor. Sin embargo, hay cuestionamientos. Y quiero ir de frente al primero. Se dice que esta ley está en contra de derechos consagrados en la Constitución y en convenios internacionales, como por ejemplo la negociación colectiva. ¿Es así, como han señalado algunos expertos? Lamento decepcionarte, porque opinaré como economista, entonces son los constitucionalistas los que lo tienen que definir. Mi visión técnica es que no hay que tenerle miedo a las negociaciones. Las negociaciones son espacios de aprendizaje cuando se quiere mejorar la gestión pública. Vengo de la experiencia chilena, donde hay una tradición en la cual la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, que es un gran gremio, cada año negocia con presidencia de gobierno y con el correspondiente MEF posibles incrementos salariales, analizan los resultados de la gestión pública. No hay que tenerle miedo a las negociaciones. O sea, como abogado no te puedo contestar. Pero es algo que es una práctica que existe. Se puede negociar, se puede dialogar. Es más, esta reforma necesita más diálogo. A eso quería ir. Juan Carlos Cortés, que es el actual presidente de Servir, ha señalado que esta ley que se informó a las centrales sindicales, pero que no ha habido una negociación. Él mismo lo ha señalado, lo que acabas de decir tú. ¿Por qué es tan importante que esto vaya más allá de simplemente, oye, te cuento lo que voy a hacer con este tema? ¿Por qué es tan importante un diálogo con los diferentes gremios de trabajadores o con los trabajadores públicos en general? Varias razones. Número uno, técnicamente hablando y éticamente hablando, esta es una reforma bien orientada que tiene principios que vienen desde el año 2004, Ley Marco del Empleo Público, que ya insinuaba la idea de meritocracia y pedía desarrollar un conjunto de leyes para normar y reformar el servicio civil y darle más justicia a las remuneraciones de los trabajadores y mejor servicio a los ciudadanos. Esos principios ya existían. Lo que uno podría llamar la perversidad neoliberal ocurrió en los 90s, cuando coincidieron el ajuste macroeconómico por la hiperinflación y además un recorte significativo en el personal del Estado y en sus capacidades, reduciendo solo a unas pocas islas de eficiencia la posibilidad de tener mejores derechos y mejores remuneraciones. Segundo, necesitas a los trabajadores de tu lado porque la reforma recién va a empezar y es de largo plazo. Y necesitas la colaboración de quienes tienen que lograr mejor servicio al ciudadano. Hoy, quienes están descontentos pueden en el futuro aprovechar ese descontento y bloquear la reforma en distintas etapas de su implementación. Entonces, tres, también
hay que explicarles mejor una serie de ventajas que tiene esta norma en términos de derechos laborales. Se ha hablado mucho de la negociación, pero no se ha dicho que en la situación actual hay mucha injusticia salarial porque hay desorden en remuneraciones, porque muchos trabajadores públicos pueden ganar, por ejemplo, 1.000 soles, pero solo es pensionable o el 1% o el 8% o el 10% y por lo tanto son pobres potenciales y candidatos a recibir pensión 65 cuando se jubilen. Hay un montón de cuestiones que hay que aclarar. El incentivo de tener una carrera que se había perdido durante más de 20 años porque se congeló la antigua carrera 276. Hay muchas ventajas que deben ser mejor explicadas y conversadas con los trabajadores. Ahora, hay algunos sectores de trabajadores que, por ejemplo, los que están en régimen CAS, que uno ve la norma y dice, esos deben estar felices, digamos, con la norma. Pero hay otros que sí sienten esta amenaza de sus derechos, ¿no? Tú ya como bien dices, como economista, ¿cómo se puede lograr el equilibrio entre lo que es una demanda de derechos que pueden ya tenerlos, son derechos adquiridos, y esa necesidad de que el Estado funcione bien y que esté al servicio de los ciudadanos? ¿Cómo se tiene que lograr? ¿Cómo se equilibra? ¿Cómo se encuentra ese equilibrio? El principio básico es el siguiente: reconocer que hemos vivido 20 años en lo que los economistas llamamos equilibrio malo para el ciudadano. Equilibrio malo es malas condiciones laborales y baja productividad. Los trabajadores públicos no son culpables del deterioro de los servicios públicos. Han sido las malas reglas de juego. Entonces ahora tenemos que mejorar las reglas, tenemos entonces que empezar a negociar mejores ganancias para todos, más beneficios para los trabajadores, mejores remuneraciones y también mayor productividad. Y ahí el tema crítico es cómo se mide y cómo se evalúa. Claro, porque, que es lo que ha generado también una serie de suspicacias. Claro, porque la gente, y uno revisa la ley y se plantea pues que hay evaluaciones, y claro, la gente dice, ahí está la trampa de la ley, porque al evaluar lo que van a hacer es sacar a estos trabajadores, ¿no? Pero entonces, ¿cómo generas una confianza en el sector público, en estos funcionarios, en estos trabajadores, para que ellos digan, bueno, la evaluación es algo que debe realizarse? Y hay mucha suspicacia porque además las experiencias, algunas experiencias de evaluación, entre comillas, han sido para deshacerse de alguna gente. ¿Cómo se hace eso? Hay una arista política y hay una arista técnica. Vamos con la política primero. La política es conversar. La política es conversar y demostrar también que técnicamente quieres reconocer como gobierno, como empleador, que lograr resultados depende no solamente de un trabajador, depende de equipos, depende de los directivos. Hay que exigirle más también a los directivos. Creo que ahí la estrategia política puede mejorar en el sentido de señalar que esto no es para castigar al que está, entre comillas, abajo en el escalafón, sino que más bien tiene que crear mejores incentivos para todos. ¿Cómo vas a, en lo técnico, cómo vas a evaluar el desempeño de alguien si el desempeño, por ejemplo, de quien ejecuta presupuesto también depende de las reglas para contratar en el Estado? Claro, también depende del logístico que está al lado. Entonces sería muy injusto hacer una evaluación individual que desconozca los otros aspectos que no están bajo el control de ese trabajador público y que desconozca además que los equipos de trabajo son importantes y que primero tienes que tener buena definición de objetivos de una entidad pública y exigir mucho a los líderes para que ellos sepan motivar a sus equipos. Claro, porque, creo que ese tema no ha sido debidamente desarrollado. A mí ese es un punto que cuando yo anuncié la entrevista que te iba a hacer la semana pasada, Marcos Pasapera, que es un funcionario público del sistema electoral, me decía, pregúntale eso. Porque claro, siempre pues se evalúa al lado más débil, digamos, ¿no? Pero ¿qué hay con la dirección?
O sea, ¿qué hay con quienes son los responsables de conducir esos equipos? O sea, Tiene que haber evaluación de la alta dirección. ¿Qué hacen otros países? Diseñan contratos especiales para los que tienen esos cargos directivos y les exigen metas. Y además tienen incentivos colectivos para premiar al conjunto de claro, trabajadores de la institución. porque el trabajo no es individual. No, o sea, tú eres parte de un engranaje Así es. sumamente complejo. Así es. Entonces acá solo se ha vendido o se ha hablado de lo individual y eso ha generado suspicacias y por lo tanto en lo técnico hay que desarrollar instrumentos correctos, instrumentos que van a tardar mucho en aplicarse. Ahí hay otro tema técnico importante, dar señales de que queremos mejorar tanto las condiciones de los trabajadores como el servicio a los ciudadanos en un plazo razonable. En este momento se dice que van a ser unos 6 años, eso plantea la ley. No va a ser fácil, eso? no va a ser fácil porque necesitas los instrumentos técnicos, sistemas de evaluación justos, previamente un trabajo en cada entidad de definición correcto de las metas institucionales, de definición de los puestos de trabajo, ¿sí? Que tampoco está claro, digamos, Y en esta jungla estatal. Y necesitas que haya un financiador realmente comprometido que entregue a esta reforma los recursos que necesita, porque una forma solapada de mantener las cosas como están sería entregar pocos recursos para esta gradualidad y por lo tanto la implementación se haría más lenta y no lograría resolver uno de los temas centrales de toda esta injusticia, que es la diversidad de regímenes salariales y laborales. Entonces, el peor escenario es que dentro de 6 años esto termine como fue la primera etapa de la carrera pública magisterial, con muy poca gente dentro y más bien con un régimen nuevo coexistiendo con otros regímenes que aumentaría entonces la inequidad. Y que desincentiva incorporarse al régimen nuevo. Sí, entonces lo político y lo técnico van de la mano, porque el mandato político tiene que ser muy claro y decirle al MEF que ponga más plata y se comprometa mucho más con este proceso. Y además se vienen otras reformas y hay que tener cuidado con eso. Vamos a hacer un brevísimo corte y volvemos en el arriero con Edmundo Beteta, con quien estamos hablando de no solamente lo que la ley significa, sino cuáles son las tareas y los retos que el Estado se está imponiendo. Volvemos en un instante. Claro, las computadoras están suspendidas.